Ok, entonces en Efesios 4:15 hay un pasaje muy hermoso que nos habla de cuando el Señor Jesucristo resucitó. Dice el apóstol Pablo, les escribe a la iglesia de Éfeso y les dice que cuando Jesús resucitó, subiendo a lo alto en su resurrección con poder, llevó cautiva la cautividad. Lo que nos cautivaba al infierno, a vivir una vida lejos de Dios, condenados, separados de Dios, Dios lo llevó cautivo. Y dice que Él nos dio dones a nosotros como su pueblo. O sea, Dios te dio a ti una habilidad, una capacidad de servirle en alguna manera para que tu vida sea útil a la vida de otras personas. Y dice el pasaje de que Dios nos pone a nosotros como pastores de la iglesia y a los maestros de la iglesia a fin de equipar a los creyentes, a los santos, porque delante de Dios debemos vivir vidas santas, apartadas del pecado. Dios te ve, si tú eres su hijo, como una persona que ha sido santificada, apartada para Dios. Y la santidad no significa legalismo, no significa hipocresía. La santidad significa que decidimos en nuestro corazón apartarnos del mal para agradar a aquel que murió en una cruz por nosotros. Es como cuando yo me casé con mi amada esposa, yo decidí en mi corazón que ella iba a ser mi esposa, con la que yo iba a compartir mi vida. Y yo existo para ser esposo de ella y estoy apartado de otras mujeres. Yo no tengo nada que hacer con ninguna otra mujer en mi vida porque ella es mi esposa. Y cuando uno viene a Cristo es lo mismo. Dios quiere que tú te apartes de la inmoralidad sexual, que te apartes de la deshonestidad, de las tranzas, de la mentira, de la malicia que antes tenías y que te apartes para Dios. Y dice la Biblia que Dios nos pone para equipar a los santos, a ustedes si tú has tenido un encuentro con Cristo, para que tú hagas la obra de servir, trabajar para el reino de Dios, para que otros vean la luz de Jesús en nosotros. Jesús decía que nosotros, si somos sus hijos, somos la luz del mundo. Amigos y hermanos, ¿no es cierto que vivimos en un mundo de tinieblas? En un mundo de maldad, en un mundo que está patas para arriba, como decimos. Si nosotros somos diferentes para Dios y somos íntegros y cuidamos nuestro corazón, la Biblia nos dice que somos como luz. Jesús dijo que una luz no se pone abajo de la cama, sino que se pone arriba para que todo el mundo vea esa luz. Y Jesús dijo que seamos hijos de luz, luces en medio de una generación torcida, maligna y perversa. Que tú no seas como Vicente, que va donde va la gente haciendo todo lo que hacen los demás, sino que tú y yo decidamos no correr el rumbo del mundo, sino correr agradando a Dios. Y dice la Biblia que así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es el propósito de Jesús para ti al salvarte? Dímelo. ¿Cuál es el propósito según los primeros versos de este versículo? Que tú te parezcas ¿a quién? ¡Wow! Está difícil el estándar, ¿verdad? Porque nos conocemos, que somos egoístas, orgullosos, que batallamos con el pecado. Pero el propósito de Dios para tu vida y mi vida es que tú y yo imitemos a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿Era deshonesto? ¿Andaba en borracheras? ¿Andaba en bailes con el mundo? ¿Andaba Jesús pecando, fornicando, adulterando, durmiendo con una novia que le gustaba? No. ¿Cómo era Jesús? ¿Mostraba amor? ¿Mostraba compasión? ¿Mostraba valentía ante la injusticia? Sí. ¿El propósito de Dios tenía comunión con el Padre? ¿Oraba? ¿Dependía del Padre? Sí, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos y nos parezcamos a Cristo. Y dice, Él hace que su iglesia funcione como un cuerpo, como un equipo. Mi cuerpo tiene muchos miembros, igual que el tuyo. Tenemos dedos, ¿verdad? Y cada uno de los dedos es importante para tomar cosas, para poder comer. Imagínate no tener los dedos, no tener las manos, los brazos. Cada parte del cuerpo es importante en nosotros. Las orejas para escuchar. Dios nos dio 2 para oír y una boca para hablar, ¿verdad? A veces algunos parece que tienen 2 bocas y un oído. Pero Dios nos dio el cuerpo de una forma perfecta. La Biblia nos dice y nos compara como un equipo.
en un equipo en el que cada quien hace su función. Nosotros hemos visto qué bonito cuando hay un grupo de alabanza y hay un pianista y un bajista y un baterista y un guitarrista y los bongos con el hermano Raymond, y cómo todos se compaginan y hacen una armonía que suena preciosa. Imagínate una orquesta sinfónica. La obra de Dios así es. Tú tienes un instrumento que tocar en la sinfónica de Dios, en su reino. Y lo que tienes que hacer es descubrir cuál es tu don para servirle. Dice que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Esta semana me llamaron por el comercial de Univisión que la iglesia tiene, y me dijo una persona: mire, quiero saber si ustedes apoyan misioneros. Yo quiero apoyar a un misionero. Le digo: no, pues que Dios te bendiga. Ven, ¿por qué no vienes a la iglesia y te acercas al Señor? Dijo: yo estuve en una iglesia mucho tiempo, pero tuve una situación que salí mal con alguien, que tuve un desánimo, me desanimé de ir a la iglesia y ya tengo tiempo de no congregarme. Y yo le dije: mira, yo como pastor he visto que cristiano que deja de congregarse, cristiano que se enfría y se aleja de Dios. De verdad, sin temor a equivocarte. Empiezas a pensar como el mundo, empiezas a actuar como el mundo, y entonces no te conviene. ¿Por qué no buscas al Señor? Dice: no, es que yo quiero un lugar donde dar mi ofrenda. Y le dije: no estamos interesados en tu dinero, yo estoy interesado en tu vida, en que tú te acerques a Dios y conozcas al Señor y conozcas su amor. Y le dije: no porque una iglesia te haya ido mal significa que todas las iglesias son así. Sí, es cierto, todas las iglesias somos complejos porque somos seres humanos de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, todos somos diferentes, y con cualquier ser humano que sea vamos a tener problemas tarde o temprano. No somos perfectos, pero sí somos una iglesia sana, donde buscamos el amor, el reconciliarnos, el hablar verdad. Y le dije, y él me dijo: no, yo quiero ser cristiano así nada más. Ese mensaje yo ya lo he oído muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien que le ha dicho: yo pues sí amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia? ¿Verdad? O decimos: tuvimos un mal momento en una iglesia, yo ya quedé curado, ¿no? Y yo le dije: es como el marido golpeador, ¿no? Que te tocó un marido celoso, abusivo, que es algo tan prevalente tristemente en la sociedad. No significa que todos los hombres son así. Hay hombres todavía buenos que aman a su esposa, que son fieles, y no todos son así. Y lo mismo pasa con las iglesias. Entonces la pregunta es: ¿se puede ser cristiano fuera de una iglesia? ¿Qué piensan que es la pregunta? ¿Sí o no? ¿Podemos ser cristianos sin estar en una iglesia? Bueno, esta es la realidad. No existe tal cosa como un cristiano que solo escucha y que está en la casa solo, o que solo escucha y asiste, y que siempre solo escucha y asiste. Y pasan 1 año y 2 años y 3 años y tú solo te sientas, escuchas y asistes. Tarde o temprano tú tienes que dejar brillar la luz de Jesús en tu vida afuera. Tú dices: pastor, yo no me interesa servir en su iglesia. Bueno, no interesa, busca una donde el Señor te guíe, que sea conforme a tu necesidad. Pero ¿sabes qué? Aunque tú decidieras y dijera yo: ¿sabes qué? Ya no más confío en las iglesias, ya no más voy a ninguna iglesia, ya no creo en las iglesias, no creo en las personas y se acabó, ya no me voy a congregar. Mi pregunta sería: ¿vas a amar a Jesús? Oh sí, Jesús ha hecho mucho por mí, yo sé que Él me ama, yo sé que Él dio su vida por mí en la cruz. Ok, vive la vida conforme a las Escrituras. ¿Qué va a pasar contigo? Que si Cristo cambia tu vida, vas a ser llamado a anunciar a otros las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. ¿No nos dice eso la Escritura? Que si nosotros calláramos, las piedras hablarían lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y si Jesús cambia nuestras vidas y nos da esperanza y nos da perdón de pecados y restaura nuestra vida y contesta oraciones, porque el Señor es lindo y nos ama, ¿sabes lo que vas a hacer? Que no te vas a callar. Si realmente eres un hijo de Dios, vas a anunciarlo eso a otros. ¿Sabes qué? Cristo cambió mi vida. Yo no soy perfecto, yo sigo luchando, pero busco agradar a Dios. Y mira lo que Dios hizo, contestó esta oración porque estoy orando. Mira lo que Dios me habló en la palabra. ¿Sabes lo que pasaría con tu vida y con mi vida? Que automáticamente empezaríamos a sembrar semillas de fe y otros dirían: dime más de Jesús. Y guiaríamos a otros a Jesús y le diríamos: mira, aquí Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles. ¿Sabes qué? Tú has confiado en Jesús. Aquí dice la Biblia: vamos a bautizarnos, vamos al río, llama a la comadre y al compadre y al vecino, órale, vamos al río, bautizar, vamos a estudiar la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, dice Colosenses, para que se animen y exhorten unos a otros. Automáticamente
terminarías en una iglesia con la gente que tu vida alcanza para Jesús, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas que el Señor ha cambiado. Y entonces, al ser la iglesia, vivirías las indicaciones de la iglesia que la palabra nos da. Y eso significa que tendrías compañerismo, que adorarías a Dios, que harías evangelismo, que enseñarías a las personas a crecer a la imagen de Cristo. Eso se llama discipulado. Vivirías los propósitos de la iglesia. No existe tal cosa como un cristiano que solo escucha y asiste. Mi pregunta es, ¿en qué manera estás sirviendo tú al Señor? Porque vamos a honrar este sábado a aquellos que han servido. La iglesia no sería posible sin el amor, la dedicación, las oraciones de muchos de ustedes que hacen la obra de Dios posible. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y el apóstol Pablo a los tesalonicenses les escribió algo. Los tesalonicenses eran una iglesia que no era iglesia, era una ciudad donde iban a la pachanga, donde se emborrachaban, donde había inmoralidad sexual, donde vivían igual que los demás. Y Pablo llegó a Tesalónica y fue al mercado y empezó a hablar de Jesús, y su corazón es que la gente viniera a Cristo, y se empezó a formar una iglesia de gente que decía: yo quiero cambiar, yo quiero dejar mi vida pasada, quiero aceptar el amor de Dios en mi vida, quiero pedirle que me perdone. Y se formó una congregación y empezaron a ser criticados por sus familiares. Oye, te invitamos a una fiesta para el dios Apolos y va a haber baile, va a haber alcohol, vamos a hacer cosas que, como siempre, ¿no? A la adoración de estos dioses. Y dice: ¿sabes qué? Mi vida está cambiando, no puedo ir contigo, pero te invito a mi casa a cenar el siguiente miércoles si quieres. Ay, sí, ese Pablo, ese charlatán, se me hace que nada más quiere tu dinero. La religión es puro la religión es puro negocio. No. Y empezaron a acusar a Pablo de charlatán injustamente, falsamente. Llegaron unos judíos, le alborotaron a la ciudad, y llegó Pablo que lo querían cortar, que lo querían matar. Y Pablo tuvo que ser descargado en una ventana de la ciudad y huir por su vida porque lo iban a matar al día siguiente. En medio de eso, Pablo les manda a Timoteo, un colaborador en la fe. Así como en la iglesia tenemos liderazgo, tenemos personas que sirven, que coordinan ministerios. Pablo le envía a Timoteo, y Timoteo va y los anima, y siguen en la fe y están sufriendo persecución, rechazo de sus amistades con las que antes estaban y de su familia. Y Pablo les escribe y les dice: le doy gracias a Dios y me alegro de haber escuchado de Timoteo que ustedes siguen firmes a pesar de los obstáculos que han tenido en su fe cristiana. Y les dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, acordándonos delante de nuestro Dios y Padre de la obra de su fe. ¿Qué dice ellos? ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Jesús? Que han confiado en Jesús. Eso es tener fe. Amén. Bueno, cuando tienes fe en Jesús, dice Santiago que la fe sin obras es ¿qué? Muerta, es inexistente. Eso significa muerta, que no tiene vida, que no existe. Pero si tu fe es real, tú en tu vida vas a mostrar un trato diferente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la gente que te rodea, con Dios. Le vas a buscar, vas a tener hambre y sed de Dios y de justicia en tu corazón. Entonces dice Pablo que la fe de ellos había producido una obra. Dice: del trabajo de amor que hacen, de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La fe cristiana es una fe que obra. Mi pregunta es: ¿tienes tú una fe que obra? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que estás orando por algún familiar o algún amigo que no conoce a Jesús, rogando a Dios que Dios abra sus ojos, que Dios use tu vida para que esa persona conozca a Cristo y conozca salvación? ¿O no crees que el mundo se está yendo al infierno? ¿No crees que la paga del pecado es muerte? ¿No crees que Jesucristo vino y que Él es la única solución a la humanidad? Porque eso es ser cristiano. Ser cristiano no es solamente vivir una vida moral, no es solamente venir a la iglesia, es amar a Jesús, tener las convicciones de Cristo en nosotros y preocuparnos por la gente. ¿Cuándo fue la última vez que estás diciendo: ¿en qué seré bueno yo? ¿Cómo puede mi vida hacer un impacto para Dios en mi familia o en mi trabajo? Continúa Tesalonicenses y termina diciendo Pablo: anímense y edifíquense. ¿A quién se lo dice Pablo? ¿Al pastor de la iglesia? Anímense y edifíquense. ¿Quiénes?
¿De quién es la tarea de animar a otros cuando tú ves a alguien agüitado, deprimido o desanimado en tu iglesia que tú conoces? ¿De quién es la tarea? Di, es mía. No los oigo. Es mía. Es de ustedes y es mía también, de cada uno de nosotros. Anímense y edifíquense. ¿Qué significa edifíquense? Que lo que tú digas, hables, compartas hasta en Facebook sea para edificar la fe de los demás, no para derrumbar la fe de otros. Y dice, tal como lo vienen haciendo, hermanos, les pedimos que reconozcan, significa que consideren, que aprecien a los que trabajan entre ustedes. Y es lo que vamos a hacer el sábado para todos los que van a ir. Dice, y los guían y amonestan en el Señor. ¿Qué tarea da Dios al liderazgo de la iglesia? ¿Cuál es esta tarea? Guiar. ¿Y qué? Amonestar. Hermanos, yo no te voy a mentir, si tú vienes a la iglesia y te integras a un grupo de vida y empiezas a crecer en Cristo, y yo como pastor me entero que tú estás maltratando a tu esposa, yo voy a hablar contigo. Yo no te voy a obligar, yo no soy la policía, yo no puedo cambiar tu corazón, yo no puedo obligarte a que tú trates bien a tu esposa, pero mi deber como pastor es decirte, oye, me enteré, tu esposa me dijo y quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué dice Gálatas 6? Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenle con espíritu de mansedumbre, no con el latigazo ni con control de la gente, porque dice la Biblia, no tenemos señorío sobre la gente, pero sí tenemos el liderazgo que Dios nos ha dado para cuidar la iglesia de Dios. Por eso los pastores se llaman obispos, supervisores, cuidan la obra. Si yo me entero de dos jóvenes aquí en la iglesia que se están comiendo el lonche antes del recreo, que están teniendo relaciones sexuales antes de casarse, yo les voy a decir, ¿sabes qué? Está mal. ¿Y por qué está mal, hermanos? Todo el mundo afuera dice que está bien. Si vas a comprar un carro, pues te sientas y vas a probar, ¿no? Test driving, a ver si me gusta cómo maneja, ¿no? Y si no te gusta cómo maneja, ahí lo dejas en el parking lot, ¿no? Y la muchacha, pues vamos a tener intimidad, a ver si funciona lo nuestro. Y si no, pues ya probamos. ¿Es eso lo que dice Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre, lo dejará. O sea, ya no vas a vivir con ellos porque encontraste a la persona con la cual quieres compartir tu vida entera, porque la amas y porque ves que son compatibles y tienen similitud de valores. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. No es eso de andar probando, pues yo fui una carne con Chuchita y Menganita y Fulanita, y luego en la hora del matrimonio, mira esa muchacha que ves por allá, esa una noche estuvimos juntos. Imagínate el corazón de tu esposa, y esa también, y que ella te diga, pues mira ese que está enfrente ahí, ese también. Imagínate, ¿te gustaría que alguien haga un test drive con tu hermana? ¿Con tu mamá? No, y si no te gustaría que alguien hiciera eso con tu hermana, ¿por qué lo haces con la hermana de alguien más y la hija de alguien más? ¿Por qué es malo tener intimidad sexual antes de casarse? Porque la intimidad está reservada para una persona que ya te has conectado emocionalmente, que has hecho un pacto con Dios y que vas a compartir el resto de tu vida. No es jugando. Porque el momento que la gente empieza a agarrarse más las manos y a besarse más y a abrazarse más y empieza a profundizarse la intimidad y terminan durmiendo juntos, ¡ay, cómo lo amo! ¡Ay, cómo la amo! ¿Y de qué platican? Pues no sé, nos besamos como 4 horas y platicamos 3 palabras, ¿sí? Y llega un punto que la intimidad y la pasión de la calentura, dicen vulgarmente, perdón por la palabra, del amor de la pareja, del noviecitos, les ciega de ver la amistad, de ver si la persona con la que quiero casarme realmente somos compatibles. ¿Y qué pasa? Nace un hijo, nace una hija, se divorcian y luego ahí le va al hombre, child support. Y a la niña, híjoles, no puedo ir a trabajar porque tengo que cuidar a mi bebé, ¿no? Y la niña crece sin el papá. Y luego llega ella y busca otro novio y ve, pues tengo a mi papá ya, pero también tengo aquí al novio de mamá. Es una confusión terrible en la mente de los niños, ¿no es cierto? Dios es sabio. Créele a Dios. Cuando Dios te dice que algo es correcto, es correcto. Cuando Dios te dice que algo es incorrecto, es incorrecto. Y la Biblia nos dice que nosotros como cristianos vamos a acercarnos a ustedes a veces decir, oye, me enteré de esto no está correcto delante de Dios. Vamos a amonestarlos en amor en el Señor para evitarles que se den contra la pared y sufran innecesariamente.
Amén. Es algo bíblico, es algo que Dios pide de su iglesia. Y dice que tengamos en alta estima a los líderes que sirven y que liderean. Fíjate lo que dice, que los tengan en alta estima. Y dice, y ámenlos por el trabajo que hacen. Y luego dice, vivan en paz unos con otros. Este sábado, que es difícil, ¿verdad? A veces en la iglesia porque somos diferentes personalidades. Este sábado vamos a tener ese reconocimiento precisamente porque tenemos en alta estima a los que sirven y aman a Dios en nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia sana en unidad. Sana, como dice, que vivamos en paz unos con otros. Que creemos en someternos en amor al liderazgo sano. Una iglesia que vivimos en paz, sana en unidad, sana en santidad y sana en doctrina para Dios. Y dice, también les rogamos que amonesten, ¿a quién? ¿Es algo bíblico amonestar a los indisciplinados, a los perezosos, a los que andan en pecado? Claro que es algo bíblico. Ahora, la amonestación es en amor, es con cuidado, no es enseñoreándose ni obligando a nadie, porque cada quien es dueño de su vida y a Dios le va a dar cuentas. Pero por lo menos los que servimos al frente sí tenemos derecho a decir, Dios quiere este estándar de mi vida como pastor y de todos los que subimos, porque tenemos que ser un ejemplo, porque Dios nos manda a ser ejemplo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, los lugares a donde voy, lo que pongo en Facebook, en las redes sociales, lo que comparto con mis amigas o mis amigos. Dios quiere que seamos ejemplo y que no seamos tropiezo a nadie, porque el Señor Jesucristo dice que cuando hacemos algo del mundo, dice Corintios, que cuando hacemos algo del mundo, sabiendo que es tropiezo a otros hermanos, que les voy a meter la idea de pecar o caer, dice la Biblia que hiriendo la conciencia débil de ellos, contra Cristo estoy pecando. Dice la Biblia que animemos a los desanimados de poco ánimo y que ayudemos a los débiles y seamos pacientes para con todos. La vida cristiana es una vida que se vive ¿cómo? ¿Solitaria? Se vive en comunidad. Nos necesitamos, yo los necesito a ustedes. Necesito sus oraciones, necesito su aliento, aún como pastor. No el mal aliento, sino el aliento de ánimo. Y échense un chicle antes y yo también, ¿verdad? A veces tanta gente la boca seca. Necesitamos animarnos, necesitamos unos a otros, somos un cuerpo en Cristo y cuando falta una mano el cuerpo está incompleto, cuando falta una pierna estamos incompletos, cuando no llega el del sonido, cuando no llega el del PowerPoint, cuando algo falla estamos incompletos, nos necesitamos, somos un equipo. Si tuviéramos un bebé llorando ahorita aquí que estuviera ¿ustedes creen que me estuvieran prestando atención a mí? Todos estarían volteando y el bebé y ya nadie podría escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios por esas hermanas lindas y bellas que toman un tiempo de su vida y están con esos bebés que tienen que ser pacientes, ¿verdad? Por amor a nosotros. Valórelas, dígale gracias. Cuando vaya a recoger a sus niños, gracias hermana por la clase. Gracias por la manualidad, hermana Evelia y las hermanas que hicieron. Gracias por lo que nos están enseñando a nuestros hijos. Gracias hermano de seguridad porque nos mantienen seguros como iglesia y protegidos en medio de un tiempo difícil. Gracias Marco por tener un corazón para nuestros jóvenes y enseñar en 1:16 la palabra de Dios en inglés, en un idioma que conecta con ellos. Gracias Tommy porque cierras y abras la iglesia y haces posible que estemos aquí y te encargas que nos sigan rentando este lugar. Hermanos, es un equipo grandísimo, precioso, de más de 90 personas que sirven en nuestra iglesia. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Y cuando vamos a Romanos 16, vemos que la vida cristiana se vive en comunidad. Pablo escribe una carta a una iglesia que él no conocía, pero ahí sí conocía mucha gente que colaboraba con él. Y cuando vamos a Romanos 16, vemos una lista grandísima de personas y comienza despidiéndose en la carta Pablo, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Qué era una diaconisa? En griego la palabra diácono significa una servidora, una mujer de Dios que servía en la iglesia y que era útil en la obra de Dios y que estaba presente. Yo pienso, nosotros tenemos nuestra diaconisa, ahí está la hermana Celia en el ministerio de bienvenida y liderando un grupo de vida y siempre está al pendiente de muchos de nosotros, ayudándonos, conectándonos con cosas de la iglesia importantes, ¿verdad que sí? Entonces había una diaconisa de la iglesia de Cencrea, una mujer de Dios, y dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella, ¿qué?
Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y la pregunta es, ¿cómo les habría ayudado? ¿Qué viene a su mente? Una mujer, ¿cómo ayuda a una mujer en la iglesia? ¿Qué viene a su mente? En aquel entonces, quizá hospedando con su familia al apóstol Pablo, a los misioneros, quizá sirviéndoles, trayéndoles comida, quizá animando a los que estaban pasando desánimos y orando por ellos en sus casas. El punto es que era una servidora de Dios que Pablo recomendaba a la iglesia de Roma, a las casas, y les decían, recíbanla con amor porque ha ayudado a muchos. Y más adelante dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. No sé si sería María Solorio, María Madrid, María Grimaldo o alguna otra María aquí. Hay muchas Marías en la iglesia. Yo les digo simplemente María. No, ¿verdad? Esa es una novela. Entonces, hay muchas Marías en la iglesia. Saluden a quién. Ahí sí buscan quién va a tener un bebito pronto en su familia. Ahí sí, si va a ser mujercita, pueden poner saluden a Trifena o Trifosa. Ahí pueden escoger. ¿Cómo le ponemos? Trifena o Trifosa, ¿no? Suena como triquina, ¿no? Los cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces vemos muchas mujeres sobresalientes en la Biblia que Dios usó, madres de hombres de Dios, una mujer María Magdalena, que Jesús había sacado demonios. Y esto es alentador. ¿Para cuántas de ustedes como mujeres es alentador saber que al final de la carta de Romanos hay muchísimos saludos a mujeres que eran activas en la iglesia y que sostenían la obra de Dios? ¿Les anima, hermanas? Amén. Yo quiero traer aquí al frente para compartir un testimonio y hacer una entrevista con la mujer más importante en mi vida, junto con mi madre, pero ahorita ella es la más importante porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que es mi amada esposa. Paola, si puedes venir al frente, por favor. Mi amor, aquí tengo un banco para ti y le voy a hacer una entrevista. Ella es mi esposa Paola. ¿Cuántos de ustedes no la conocían? Levanten la mano si no la conocían. Ok, es mi esposa Paola. Tenemos 12 años de casados y 34 años de conocernos. Paola, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Y acá, ¿quiénes ganamos sirviendo en esa iglesia? Las mujeres. Somos más que los hombres. Así es. Pues más que nada yo quise que mi esposa compartiera, porque como mujer a veces puedes pensar que, algunas mujeres pueden pensar, ¿cómo puedo servir a Dios yo? Porque nuestra iglesia, por ejemplo, no tiene pastoras. ¿Por qué no tenemos pastoras? Porque en la Biblia nunca se menciona una pastora. Siempre Pablo dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que nombraras obispos, y a Tito en Creta para que nombraras obispos, y da los requisitos, marido no solo mujer. Nunca se ve una pastora, porque aunque somos iguales ante Dios y valemos lo mismo ante Dios, Dios da ciertos roles y la iglesia refleja esos roles de Dios también para que se dan en la familia. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido para ti servir a Dios como mujer? ¿Ha sido un reto? ¿Ha sido algo que fue fácil al crecer? Bueno, personalmente para mí el servir ha sido una experiencia muy bonita porque nunca tuve a alguien atrás que estuviera, oye, ven y sirve y ayuda. Simplemente desde pequeña, desde que tenía 14, 15, 16 años, veía la necesidad en la iglesia en donde asistíamos nosotros de pequeños, mi familia y yo. Entonces veía la necesidad y siempre que veía oportunidad decía, bueno, es algo que quiero hacer. Entonces la primera manera en la que Dios me usó sirviendo a Dios fue en el ministerio de niños, porque la iglesia en donde asistíamos se quedó sin maestras, yo no sé cómo, pero de repente descubrí o me enteré que no había maestras y dije, bueno, pues yo puedo ayudar, pero agarré a todos los niños de la iglesia, entonces eran 40 niños más o menos, pero tenía desde los chiquititos que apenas caminaban hasta los de 11, 12 años. Entonces en mi mente decía, pues voy a servir con lo que yo puedo. Y preparaba mi clase, hacía los cantos, hacía las historias, las manualidades para lo preparaba muy bien, porque si no tenía preparado, perdía la atención de todos los niños, pero en un segundo. Entonces, esa fue una de las primeras maneras en las que Dios me empezó a entrenar para el servicio de Dios, porque nunca en mi mente yo no sabía que iba a servir a Dios, no estaba en mi panorama, en mi radar. ¿Y cómo entonces el llamado que tú sentiste de servir a Dios comenzó por llenar una necesidad en la iglesia, donde en Coatzacoalcos, Veracruz, la primera iglesia bautista, por amor, que tuviste que había necesidad de enseñar a los niños y Dios puso eso en tu corazón, básicamente? Entonces, la manera en la que Dios me fue llamando a servirle, esa fue una de las primeras partes en las que Dios usó. La siguiente etapa o la siguiente parte que Dios usó para que yo viniera
a continuar sirviéndole fue en la universidad. Entonces yo dije, bueno, pues yo lo que quiero, sentía en mi corazón, yo decía, yo lo que quiero es servir a Dios, y no sabía cómo hacerlo. Yo no ni estaba pensando en ser esposa de pastor, ni estar en el ministerio, en absolutamente nada. Simplemente yo quería compartir lo que Dios hacía en mi vida y la palabra de Dios hacia otras personas. Entonces, ahora, algo bien interesante es que mis papás le hablaron de Cristo a los papás de Paola en el mercado. En Coatzacoalcos, Veracruz, el sábado venía el camión en el mercado sobre ruedas, ¿no? Llegaban los camiones con verduras, frutas, y mi mamá iba a comprar, iba la mamá de Paola también con su hermano. Entonces mi mamá le empezó a sacar plática, hola señora, ¿y de dónde es? Que soy de Mérida, yo soy de Argentina, y empezaron a platicar, y mi mamá le empezó a hablar de Jesús, porque mi mamá era judía, ella no creía en Cristo, mis abuelos no creían en Cristo, tuvieron un encuentro con Cristo, y mi mamá es muy apasionada de Dios y empezó a orar por su familia. Y un día les vamos a contar la historia, pero pues gracias a que habló de Cristo me consiguió una esposa, y yo la dejé de ver cuando yo tenía 8 años, volví a ver a Paola cuando yo tenía 14, ya 12, y de ahí, de ese viaje, cuando yo tenía 14 y regresé a mi casa, vivíamos a 20 horas de distancia, porque nos mudamos, yo pensé, quizá un día me voy a casar con ella. Y a los 17 años nos visitaron, y cuando ellos se fueron, yo me acuerdo que iba a la tiendita a comprar mis gansitos marinela en México, y me senté en una barda y dije, Señor, se acaba de ir Paola, si es tu voluntad, Señor, te pido que yo un día me case con ella, Señor, aunque el tiempo nos separe. Yo no sé si esta es tu voluntad, pero está mi corazón en eso, Señor. Si es tu voluntad, te pido que me case con ella, Señor, aunque el tiempo nos separe. Y cuando estaba en el seminario le hice una carta a Dios y le pedí a Dios que me mandara a mi compañera, a mi esposa, que nos completáramos. Le hice una carta bien larga a Dios, todavía la tengo ahí guardada, y le dije a Dios, una listota tenía. Y le dije, Dios, tráela a mi vida. Y para esto su hermano me dijo, oye, Paola está hablando mucho de Cristo. Y yo acababa de dejar mi carrera de actor en Televisa y me había ido a servir a Dios al seminario, a entrenarme para servir a Dios. Y yo estaba orando por mi esposa y me dice de repente, Paola está sirviendo a Dios mucho y está ganando personas para Cristo. Llamó inmediatamente mi atención lo que estaba pasando. Y entonces la invitaron a un programa de la Biblia. Entonces, ¿cómo fue tu llamado, Paola, de servir a Dios? Porque tú no sabías que ibas a ser esposa de pastor, ni yo tampoco sabía que yo iba a ser pastor. Entonces, esa segunda etapa, o la segunda parte de mi vida que Dios me trabajó en mí, fue en la universidad. Y yo dije, bueno, pues yo lo que quiero hacer es servir a Dios. Entonces, como yo no era esposa de pastor, no estaba trabajando en una iglesia, no tenía ningún ministerio, dije, bueno, pues en donde Dios me ponga, ahí lo voy a servir, no importa. Si estoy en la universidad, ahí lo voy a servir con los amigos y el grupo que Él me tenga. Si trabajo, ahí lo voy a servir con la gente con la que trabaje, no importa en dónde me ponga Dios, ahí lo voy a servir. Entonces, y en el grupo de la universidad lo que hacía, había un campo, había misioneros que se llamaba Campus Crusades for Christ. Cruzada estudiantil para Cristo, que llevan a Cristo a las universidades. Entonces, me unía con ellos y era parte de eso. Entonces, hacía grupos para mujeres, invitaba amigas del voleibol, invitaba amigas de las clases y invitaba a otras que invitaran a otras. Entonces, siempre veía la manera de compartir a otros, y también preparaba estudios bíblicos, preparábamos juegos, algo muy, muy informal, pero a la vez muy importante en la vida de otros, el hecho de poder llevar. Ahora, qué interesante, ¿dónde aprendiste a compartir? Porque quizá hay personas, ¿cuántos de ustedes les gustaría compartir de Cristo con algún grupo de amigas, o en el trabajo, o invitar a algunas amigas a su casa a comer y compartirles, o aprender a darles un devocional de la palabra? Levanta la mano si te interesaría algún día hacerlo. ¿Cómo pueden hacer ellas, las hermanas o hermanos también, para hacerlo? ¿Cómo te equipó Dios? Eso igual fue una manera muy interesante, fue antes de ir a la universidad, porque tenía eso en mi corazón, decía, ¿cómo le comparto a otros de Dios? Porque es difícil a veces poder poner en palabras lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, una ocasión vinieron mis mejores amigas a mi casa, y mi papá les preguntó, oigan, ¿ustedes ya aceptaron a Cristo, conocen a Cristo? Y dicen, no, pues no. Y agarró un librito de los chiquitos evangelísticos y le empezó a leer. Un tratado bíblico. Y se los empezó a leer, y yo dije, ay, pues esto yo lo puedo hacer, está muy fácil. Entonces,
empecé a hacerlo con otras personas y a través de eso fui aprendiendo a que se me facilitara compartir de la palabra de Dios. O sea, Dios te empezó a pulir, creo, Paola, de dos maneras. Cuando tú viste la necesidad en los niños de tu iglesia y empezaste a preparar estudios bíblicos para niños, yo creo que fue la primera manera de equiparte, ¿no? Y la segunda fue el ejemplo de tu papá. Yo admiro mucho a mi suegro porque mis papás le recomendaron a los papás de Paola tener estudios bíblicos familiares. ¿Y cómo estaba cada cuando tenían estudios ustedes? Mi papá siempre nos unía, pero el propósito de él era siempre tratar de que lunes, martes, de lunes a viernes tener nuestros estudios, o de lunes a sábado. Y de eso, pues, siempre terminaban siendo 2 o 4 o 5, dependiendo la semana. Pero desde que soy chica, no, ni siquiera leíamos, y ya me acuerdo que estaban 2 de mis hermanos de un lado, mi papá, 2 del otro, y nos leía historias bíblicas. Y hasta la fecha de adultos regresamos a nuestra casa y nos juntamos con esposos y todo, y tenemos estudios bíblicos. Entonces eso es algo bien admirable. Leíamos la palabra de Dios y también orábamos juntos, entonces eso traía una unidad muy ¿Y especial. era fácil tener esos estudios? Era muy difícil. Porque la mayoría de las veces, porque siempre una de mis hermanas lloraba, la otra se metía a bañar y tardaba media hora, luego se peleaban, luego sonaba el timbre, después sonaba el teléfono, como no sonaba en todo el día, a esa hora del estudio bíblico sonaba. Y tu papá empezó con poquito con ustedes, no tenían un estudio bíblico de 1 hora como familia que pones a orar a tus hijos por 1 hora y leer todo un libro de la Biblia, no, ¿verdad? Generalmente, ¿cómo era? Era una pequeña lectura, cuando éramos niños, pues ya nos íbamos a dormir, orábamos y nos dormíamos, y ya de más grandes ya leíamos algo y acerca de eso platicábamos y compartíamos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría algún día hacer eso, tener estudios bíblicos como familia? Es algo hermoso que pueden aprender, que yo anhelo que ustedes los hagan. Ahí hay una pareja de hermanos que amo mucho con todo nuestro corazón, que es el hermano Pablo y la hermana Ruth. Tienen 62 años de casados. Y algo hermoso cuando yo he estado con ellos en su casa, que cada mañana se toman de la mano, abren la escritura, comparten la palabra, como matrimonio, y tienen 62 años de casado. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos. O sea que no importa... No importa que seas tus hijos sean chiquitos o que seas grande de edad, tú puedes traer la palabra y compartirla y hablar la palabra en tu familia. Paola, ¿cómo fue tu llamado? Tú platicabas lo de cruzada estudiantil, pero hubo un viaje especial que Dios usó. Entonces, en el transcurso terminé mi carrera y me regresé a mi casa, y ya en mis planes no estaba estar en el ministerio. Servir a Dios sí, porque era algo que ya hacía desde chica, pero no estaba servirle nunca de tiempo completo. Entonces fui a un viaje misionero, y era combinación viaje misionero y congreso juvenil en Cuba. Entonces en ese viaje misionero, ahí fue donde Dios me hizo el llamado. Entonces, y también no estaban ni en mi radar, ni en mis planes, ni en mi panorama. Yo antes de ese viaje mi vida estaba muy, muy organizada, muy planeada, ya sabía más o menos lo que quería hacer. Mi esposa es ingeniera y yo en la casa le digo, ¿qué pasó, Inge? Mi esposa es ingeniera y ella tenía todo un plan para poner un negocio. Entonces en este viaje regresaba y ya era a punto de arrancarlo. Entonces de ese viaje, pero en ese viaje ahí fue cuando Dios me llamó por medio de las predicaciones que habían, y en realidad me preguntaba a mi esposo, ¿te acuerdas de cuál era el tema? Y en realidad ni siquiera me acuerdo ahorita, ¿no? Cuál es el tema que estaban compartiendo, pero recuerdo que Dios me hizo el llamado y me dijo que quería que lo sirviera de tiempo completo, pero yo en mi mente decía, pues ¿cómo voy a servir a Dios? No estaba casada, hablábamos por teléfono un poco, pero dije, pues ¿cómo voy a servir a Dios? Pues no lo sé. Lo único que sí sé es de que pues, Dios me está llamando, pero en mi humanidad o mi carne, yo no quería dar ese paso porque sabía que al darlo tenía que soltar todo en mi vida. Entonces, si Dios me mandaba a África o me apuntaba para allá, pues para allá, y si me apuntaba para Europa, pues para Europa. A donde yo sabía que lo que Dios me dirigiera,
eso era lo que iba a hacer. Entonces, en ese sentido tenía temor y yo le dije, bueno, Señor, pues no fue fácil, pero le dije, pues aquí estoy y pues tú encárgate. Y a raíz de ese viaje fue que Dios me hizo el llamado y me cambió totalmente de dirección en los planes que yo tenía en mi vida. ¿Cuál fue el resultado de ese llamado que hiciste en tu vida para obedecer a Dios? Pues viajó cerca de mí, pero les puedes platicar de Denton, Sí. breve. Bueno, y en esa situación fue que Dios me abrió la oportunidad para ir a un viaje, un estudio de 1 año de mujeres en donde profundizábamos acerca de la palabra de Dios en Denton, Texas, y él estaba a 40 minutos. Yo no sabía dónde estaba él en el mapa. Entonces, me mandó para allá y ahí fue que nosotros empezamos a conocernos. Y yo tenía unos meses que le había hecho la carta a Dios y le dije, Dios, tráeme a mi esposa, mi dulce compañera y amiga, el amor de mi vida, te la pido que sea bonita, que te ame a Dios ella con todo su corazón, pero que aún así pueda aprender de mí, que seamos muy diferentes, pero que esas diferencias no nos separen, sino que nos completen y nos unan. Haznos un fuerte equipo poderoso para tu gloria, Señor, te lo ruego. Y le hice una carta a Dios y le dije, tráela a mi vida, Señor. Y a los 3 meses, ¡tarán!, vengo a estudiar la Biblia. ¿Dónde? Aquí a 45 minutos. Y hasta con nevada y todo me iba matando para verla en la nevada. Pero Dios es fiel, Dios responde las oraciones. Por eso, gente soltera, ora a Dios, sé paciente. Sé paciente, Dios tiene lo mejor para ti. Y Paola, ¿cómo descubriste cómo servir a Dios? Una vez que empezaste a servir al Señor, ¿cómo supiste tu don? Como algunas hermanas digan, hermano, yo quiero servir a Dios, pero yo no sé dónde empezar. Pues, primero que nada, pues yo creo que fue que había una necesidad y tú estabas dispuesta a empezar, aunque sea enseñando a los niños la palabra de Dios, ¿no? Exacto, entonces fue practicando y estando disponible. Entonces, a través de eso ya Dios me fue entrenando en enseñar a los niños. He estado sirviendo en la iglesia en muchos aspectos. Entonces he estado en la alabanza, he estado coordinando, he estado entrenando, he estado enseñando a los niños, en parejas, en consejería, en muchos aspectos. Pero conforme uno va practicando, Dios nos usa a través de todo ese tiempo y a lo mejor no vas a descubrir tu don hasta que practiques. Y a través de los años yo volteo ahorita para atrás y digo, ahorita lo que hago me apasiona, me encanta hacer lo que hago. Entonces, ¿Qué haces? Es el coordinar a muchas maestras aquí en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia de nosotros, nuestra iglesia amada, que son ustedes, éramos 40 personas. ¿Cuántas personas había que cuidaban a los niños en ese entonces, que les enseñaban la palabra? Era una maestra. Ajá. Una maestra, y no había registro, y no había equipo. ¿Cuántos son ahora, si cuentas todo el equipo? Alrededor de 50 personas. Qué hermoso, ¿no? De una persona a 50 personas que sirven al Señor. ¿Y cuál ha sido la satisfacción más grande de decirle, Señor, usa mi vida, dejo mis planes de poner un negocio, todo lo que tenías organizado? ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande en tu vida en servir al Señor? Bueno, yo creo que Dios trae una satisfacción cuando uno le sirve. Dios te da una alegría muy especial, diferente que la que el mundo te da. Entonces, a lo mejor, si hubiera continuado con mis planes de vida, hubiera sido feliz, pero yo creo que cuando uno es sensible a la voz de Dios, ahí es cuando Dios te usa y te sientes completa en ese sentido. Y una bendición que Dios nos ha usado como pareja también. Aquí en la carta de Romanos se ve al final, estamos terminando, se ve una pareja, Priscila y Aquila, que Pablo dice, bueno, y eso es importante, Dios comienza a equiparte desde antes que sepas dónde te va a usar, pero comienza con llenar una necesidad por amor. Y Dios desea matrimonios que les sirvan también, y para mí es un privilegio servir con Paola, porque esa fue mi oración, que Dios me trajera una compañera de equipo cuando yo había decidido renunciar a mi carrera de abogado, a mi carrera artística en televisión para servir a Cristo, y Dios me trajo a mi esposa, y para mí ha sido una bendición. ¿Y cómo nos ha empezado a usar Dios? ¿Cómo saben las parejas en dónde deben servir a Dios como matrimonio?
Y eso es algo que ustedes también tienen que ir, cuando uno está siendo disponible, Dios te va entrenando, y en el caso de nosotros, desde antes que nos casáramos nos empezamos a entrenar en el aspecto matrimonial porque queríamos que nuestro matrimonio fuera exitoso y que tuviéramos una relación bonita. Entonces nos empezamos a entrenar, a leer libros, audiolibros, fuimos a consejería en el seminario, fuimos a consejería personal. Entonces todo lo que estuvo en nuestra capacidad lo hicimos, y eso que nosotros nos equipamos pensando en nosotros, Dios nos ha usado para darle a otras personas a que tengan matrimonios que sean fuertes. O sea, pensamos nosotros, 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. No queremos que a nosotros nos pase eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues equiparnos con los expertos, con consejeros que ven matrimonios horas dándoles consejería, que ven cuáles son los problemas que tienden a surgir. Vamos a equiparnos para nosotros y empezamos a tomar clases de consejería prematrimonial. Antes de casarnos fuimos con un consejero, los dos cristiano, para que nos hiciera preguntas, nos ayudara, nos orientara. Tomamos clases de consejería, me compré un audiolibro, Los 5 lenguajes del amor, y me iba manejando a Denton, y luego se le decía, toma, escúchalo tú, y ella escuchaba eso y nos equipamos para que nos fuera bien. Pero todo comienza, ¿cuántos quieren que Dios les use? La pregunta es, ¿puede una jarra de agua llenar otros vasos de agua si la jarra de agua está vacía, sin agua? Si quieres que Dios te use, ¿qué tienes que hacer? Equiparte. Cada viernes nosotros tenemos una vez al mes un entrenamiento con el pastor donde te enseñan cómo estudiar la Biblia. Puedes empezar en los grupos de vida, participando, integrándote. Puedes servir en alguno de los muchos ministerios de la iglesia. Empieza en lo poco. La Biblia dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros empezamos a equiparnos para nosotros, para conocer más de Dios, para que Dios nos diera un matrimonio feliz, que gracias a Dios tenemos un matrimonio estable, donde nos amamos, nos respetamos. Paola es mi mejor amiga, la amo con todo mi corazón, la amo más que cuando me casé con ella. Y lo lindo en todo esto es saber de que todo empezó con poner a Dios primero, orar a Dios, honrar a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y equipándonos para que nos fuera bien. Dios nos ha permitido ayudar a otros, y en nuestra vida yo creo que ya hemos ayudado alrededor de 40 parejas que han llegado a nuestra casa llorando, a punto de divorciarse, y les decimos, si los dos quieren cambiar, hay esperanza. Si uno de los dos no quiere, no hay esperanza, a menos que esa persona se arrepienta, se quebrante, le pida perdón a Dios y luche por su matrimonio. Y ha sido algo bien hermoso, ¿no?, que Dios nos ha usado en esa área. Entonces, ustedes pueden preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿dónde quieres usarnos? Si son pareja, siempre puede haber algo en común que ustedes disfruten hacer, ya sea la hospitalidad. Pero si no te gusta hospitalidad, puede haber a lo mejor visitación a personas que tienen necesidad de una palabra de ánimo, una palabra de Dios. Entonces siempre hay maneras de encontrar y descubrir qué es lo que a ustedes les gusta como pareja. Y también cuando uno empieza a practicar y dice, Señor, aquí estoy y úsame como quieres, también Dios va trabajando en ustedes, los va entrenando, los va ayudando a descubrir cuál es lo que más les gusta y qué es lo que más les apasiona. Amén. Pues mi invitación para ustedes es que prueben que es lindo servir a Dios, que Dios recompensa. Para nosotros decidimos dejar nuestra vida para servir al Señor, y creo que ninguno de los dos, aunque hay luchas en el camino, aunque hay obstáculos que Satanás trata de desanimar, creo que ninguno de los dos nos arrepentimos de servir a Dios, y es un privilegio enorme. Y hay un versículo en la Biblia que dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida, el que le entregue la pierda. Por causa de mí, la ganará. Y eso es algo que pasó en mi vida. Yo no entendía ese versículo y decía, pues, ¿qué es lo que Dios quiere decir con eso? Porque suena muy ilógico, ¿no? Pero en el momento que tú le dices, cuando tú quieres tomar control de tu vida y decir, yo quiero esta dirección y quiero hacer esto y esos son mis planes y no hay vuelta para atrás, pues sí, tienes una buena vida, ¿no? Pero cuando le dices, Señor... No, y entre comillas, muchos la toman y se van al pecado. Exacto. Y se estrellan y desbaratan su vida, la pierden. Pero cuando pierdes tu vida, y en mi caso en el llamado a servir a Dios, que fue antes de casarme, yo perdí mi vida, solté mi vida y le dije, Señor, aquí está, yo ya, mi vida, mis planes te los entrego. Y en ese momento fue que Dios empezó
a dirigirme en los planes que Él tenía para nosotros. Amén. Pues nuestro llamado, y con eso terminamos en oración, para ti es este. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar que cuando trabajas para Dios, Dios trabaja en ti? Que servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos de ustedes les gustaría y decir, Señor, algún día yo quiero que uses mi vida con mis amigas, quiero empezar en lo poco, Señor, quizá teniendo estudios bíblicos en mi casa, quizá ayudando en algún área de la iglesia tuya donde hay necesidad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, a mí me gustaría que tú uses mi vida algún día? Entonces hay que empezar en lo poco, y nuestra oración es que Dios te permita ese gozo, esa alegría, y aún como matrimonios, qué lindo es que Dios use matrimonios para su gloria. Yo te quiero pedir, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, y yo te quiero pedir que si tú quieres que Dios use tu vida ahí en tu lugar, te pongas de pie orando y le digas, Señor, aquí estoy, cuentas conmigo, Señor. Si te gustaría servir como matrimonio, tómale la mano a tu esposo, a tu esposa, y pónganse de pie, abraza a tu esposa y dile, Señor, aquí está nuestra vida. Yo no sé si abrir nuestro hogar para que tú, Padre, uses nuestra casa para que sea un lugar donde tu palabra se proclame. O Señor, que uses nuestro matrimonio para hacer luz y ayudar a otros matrimonios. Yo sé que el Señor puede usarnos y que el Señor se deleita con gente como Priscila y Aquila, que fueron colaboradores de Pablo. Vamos a orar ahí en tu lugar y dile, Señor, aquí está mi vida, te lo entrego todo, Señor. Quiero ser fiel y empezar, Señor, a ser fiel en lo poco. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, como seres humanos imperfectos, que pecamos, Señor, que necesitamos de ti, Señor, que a veces herimos y necesitamos pedir perdón. Señor, como seres humanos que muchas veces necesitamos ser quebrantados por ti. Te damos gracias porque tu misericordia, Señor, ha sido grande sobre nosotros. Tu palabra dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos, que nunca han decaído y que nuevas son cada mañana. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de segundas y terceras oportunidades. Te pido por tu pueblo, Señor, que lo que hoy hablamos sea de bendición a las vidas, que los que están en pecado dejen el pecado, que los que están viviendo una vida lejos de ti se vuelvan a ti, Señor, que las personas que te quieren servir prueben y vean que es hermoso servir a un Dios vivo y verdadero. Señor, que empiecen a obedecerte en su forma de vivir, en su toma de decisiones, que se conecten a un grupo de vida, que hagan amigos en la fe, que crezcan con otros, Señor. Hazles luz, haznos luz a un mundo perdido, Señor, y ayúdanos a alcanzarles con tu amor, con la luz de Jesús, traerles a tus pies, Señor. Te pido por los matrimonios que se han puesto de pie, Señor, por esos matrimonios que desean servirte como pareja, o que ya lo están haciendo. Sígueles ayudando, Señor, porque sabemos que somos blancos de Satanás. Señor, ayúdanos a parar los dardos de fuego del enemigo con el escudo de la fe, Señor, y a crecer en nuestra amistad y en nuestro amor. Gracias, Señor, por la esposa que me has dado y que nos has dado como varones. Gracias, Señor, por el esposo que les has dado a mis hermanas. Úneles, Señor, que tu palabra, Señor, guíe nuestras vidas y nuestras familias para que seamos una iglesia sana, ferviente, con fe en ti, que te ama, que te sirve y que se guarda para Cristo de forma limpia, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sigue usando nuestra vida, nuestra iglesia, para alcanzar victorias en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, porque todo se trata de ti, Señor. Tú eres el autor de todo lo bueno en nuestras vidas y en nuestra familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.